Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Universo Abundante, el camino del emprendimiento. Y bueno, hasta ahora ya hemos revisado varios episodios y hemos ido entendiendo un poquito cómo debemos alinear, ¿cierto?, nuestros pensamientos y nuestra energía para fluir con el orden perfecto del universo, ¿sí? De nada nos sirve ir en contra de las leyes universales porque cada vez que lo intente hacer me voy a topar con una pared de cristal que no la voy a ver, pero va a estar ahí y voy a chocar. Y ese choque me va a devolver hasta el punto de inicio y yo voy a intentar avanzar nuevamente, voy a volver a chocar y así se va a repetir el ciclo cada vez hasta que yo pueda entender cómo funcionan las leyes del universo y entonces aprenda a fluir. Hoy día vamos a hablar sobre 3 bloqueos que no me permiten generar abundancia. Y aquí quiero destacar que cuando hablo de abundancia y en general cuando escuches hablar de abundancia, no estamos hablando precisamente del dinero. El dinero es una consecuencia o un síntoma, digamos que el dinero es escaso para ti, es un síntoma de algo que está más profundo, que no puedes ver. Entonces la abundancia se refleja en tu vida en todos los ámbitos, en tus relaciones de pareja, en la relación que tienes con tus hijos, con tu familia, con tus amistades, con las relaciones que tienes en tu trabajo, con la forma en que te relacionas con tus clientes, con la forma en que te relacionas contigo mismo o contigo misma, la conversación que tienes contigo. En todos esos puntos de tu vida y de tus roles, puedes verificar si tienes o no tienes abundancia. La abundancia se refleja en el amor, se refleja en la satisfacción, se refleja en la motivación. Si me siento mal, si me siento deprimido o deprimida, si tengo ciclos en mi negocio, por ejemplo, si tengo ciclos en los que estoy arriba y con mucha energía y estoy funcionando al 100% y de pronto viene el ciclo en el que no tengo energía, en el que siento que nada va a funcionar, el ciclo en que bajo totalmente mi energía y dejo de crear, dejo de generar. Y en cada una de esas situaciones yo puedo verificar si estoy siendo o no abundante. Y es que muchas veces estamos pensando, cuando mi negocio venda esta cantidad, yo voy a estar bien, voy a ser exitosa. Cuando mi negocio tenga tanta cantidad de clientes, va a ser un negocio real, un negocio que me va a permitir vivir y ahí voy a ser feliz. Cuando mi pareja sea como yo quiero que sea, ahí voy a tener una relación estable. Y siempre estamos, ¿cierto?, esperando cosas de la vida, de los demás, de nosotros mismos. Y eso no es abundancia. Cuando vivimos esperando cosas, estamos viviendo la carencia. Estamos llevando nuestra mente justamente al extremo contrario. Por lo tanto, cuando tú cambias lo de adentro, inmediatamente cambias todo lo de afuera. Y algo que a mí me sirvió mucho para entender si yo estaba trabajando con una información mental verdadera o falsa, recordando que la información verdadera, ¿cierto?, es la que te sirve para avanzar y la falsa es la que está basada en limitantes mentales, fue en realidad darme cuenta de cuál era la información que me hacía bien. Entendiendo que la verdad no duele, la verdad trae satisfacción. Si me hace sentir mal es porque no estoy fluyendo. Y si no estoy fluyendo es porque hay algo que no estoy aceptando. Bueno, y los bloqueos entonces pueden ser de muchos tipos. Puede haber bloqueo de abundancia financiera justamente. Puedo tener bloqueos de ubicación que implica no sentirme bien en el lugar en el que estoy viviendo. Puedo tener bloqueo de relaciones. Si me doy cuenta que se repite un patrón, por ejemplo, que siempre estoy entrando en relaciones tóxicas, que siempre tengo relaciones malas con mis socios, con mis clientes, eso también es un bloqueo. Si, por ejemplo, veo que en general mi vida, mis relaciones no fluyen, es porque estoy bloqueada. Si no me está llegando el dinero, es porque estoy bloqueada. No es porque no tenga la capacidad de generarlo, porque no sea lo suficientemente buena para recibirlo. No, es simplemente porque hay un bloqueo. Y en términos generales,
Los motivos por los que existen los bloqueos son variados. Generalmente parten desde alguna limitante o desde algún patrón que aprendimos desde muy chiquititas y muy chiquititos y que está ahí desde siempre y por lo tanto no lo podemos ver, no podemos hacernos conscientes de que está ahí. Simplemente está ahí silenciosamente funcionando y nos hace actuar de cierta forma o tener miedos, porque en realidad funciona como una conciencia tan profunda que dirige todo sin que nos demos cuenta. Pero también otro de los bloqueos o de los motivos por los que se producen estos bloqueos es porque algo no nos corresponde. Si no nos corresponde tener cierto negocio o vivir ciertas experiencias, el universo va a hacer todo lo que necesite hacer para que no vivamos esa experiencia, para que no hagamos ese negocio, para que no continuemos con esa idea. Y es ahí donde tenemos que ser lo suficientemente estratégicas para entender cuáles son las señales. Bueno, también los bloqueos, como digo, pueden producirse por otro tipo de razones, como por ejemplo que no estemos valorando algo. Si yo siento que el negocio no funciona, que el negocio va mal, puede ser que no lo esté valorando. Puede ser que no esté agradeciendo el negocio que tengo. Puede ser que en lugar de alegrarme porque llegaron 3 clientes, yo reclame porque solo llegaron 3 clientes. ¿Notas la diferencia? No estoy valorando. Y cuando no valoro, lo que el universo hace es restringirme, quitarme. Cuando no sé agradecer, cuando no envío una vibración de gratitud al universo, lo que recibo de vuelta es escasez. Vamos ahora de lleno a los 3 bloqueos que quiero comentarles en este episodio. Uno es el bloqueo de no sentirme suficiente. El segundo es intervenir en el proceso de aprendizaje de otras personas. Y aquí hay algo que me interesa mucho contarles y que tiene que ver con ser buena persona. Muchas veces ser buena persona nos bloquea a nosotros mismos y bloqueamos a los demás también. Y por último, el miedo. Que el miedo también está presente en el no sentirme suficiente, pero el no sentirme suficiente tiene una connotación distinta, porque viene probablemente de situaciones que yo viví desde muy pequeño, en donde no me sentí suficiente y asumí, ¿cierto?, esa sensación y me acompañó por el resto de mis días, y muchas de las cosas que se me han bloqueado se han generado precisamente por no sentirme suficiente. El miedo se esconde de muchas formas y lo podemos ver en todo ámbito de nuestras vidas, y muchas de las decisiones que tomamos son con base en el miedo, pero no nos damos cuenta. Empecemos entonces revisando el no sentirme suficiente. Y estos 3 bloqueos los escogí principalmente porque en mi desarrollo personal y espiritual he estudiado muchísimo sobre cómo desbloquear limitantes mentales para poder avanzar sin miedo. Y dentro de toda esa información, algo que me llamó muchísimo la atención y que muchos autores y muchos profesionales coinciden, es que la mayoría de nuestras limitantes mentales vienen desde esta frase, desde el no sentirme suficiente. ¿Y qué es no sentirme suficiente? Es sentir que no merezco. Sentir que aquel proyecto que yo quiero implementar no me va a resultar, y eso es muy dentro de tu ser, porque no tengo los recursos, porque ¿quién va a comprar mi producto, mi servicio? Porque ¿quién soy yo para hacer esto? Porque ¿quién soy yo para romper, por ejemplo, el esquema económico de mi familia? Eso pasa muchísimo también. Las familias, los clanes, tienen ciertas estructuras económicas y eso nosotros lo vamos heredando, queramos o no. Y va dentro de nuestra mochila también. Y es una de las cosas que tenemos que aprender a soltar, porque dentro de nosotros sentimos que no somos suficientes para poder lograr algo que nadie en nuestro clan ha logrado. ¿Por qué yo lo lograría? ¿Quién soy yo para romper ese esquema que se ha repetido por generaciones y generaciones? El no sentirme suficiente me lleva a no estar nunca conforme.
Porque cuando yo siento que no merezco algo, voy por la vida enojada por eso y buscando, ¿cierto?, desde afuera, calmar esos dolores por los cuales yo creo que no soy suficiente. Por ejemplo, trabajar más, tener un mejor trabajo, tener un mejor auto, tener muchas cosas materiales, ser más exitoso, ser más exitosa, etc. ¿Se han dado cuenta que a veces anhelamos lograr una meta, pero cuando logramos esa meta, cuando realmente llegamos hasta ahí, no sabe cómo pensábamos? Pareciera que no pasó nada. Digamos que por mucho tiempo quisiste cerrar un negocio con un cliente más grande y te esforzaste, y cuando llegaste ahí y tuviste a tu primer cliente grande, no se sintió nada. O se sintió al principio, pero con el paso de los días nuevamente empezaste a sentir que lata. Entre paréntesis, que lata es una expresión chilena para referirnos a qué aburrido, qué pereza, y qué lata, qué pereza, qué poca estar atendiendo a este cliente cuando lo anhelaste, ¿cierto? Y eso, ¿sabes de dónde viene? Del sentir que no soy suficiente. Si tú, por ejemplo, quieres lanzar tu marca personal y quieres vender tus servicios y haces una convocatoria para que la gente asista a tu webinar o a tu charla, a tu seminario, y tú lo haces desde el no sentirte suficiente, nadie se va a inscribir o muy poquitas personas. Cuando yo no me siento suficiente, genero una vibración bajita en mi cuerpo, y esa vibración, esa energía, es la que le estoy enviando al universo. Y el universo solo puede responder con lo que yo le estoy dando. Si yo entrego abundancia al universo, si yo soy una persona que ejerce el servicio, que es productiva para la comunidad, que aporta con energías positivas, de vuelta voy a recibir la misma vibración de parte del universo. Pero cuando no soy suficiente, ninguna cosa que yo reciba me va a parecer que está bien, porque el problema no es en cuánto yo pueda tener. El problema es cómo sano la carencia que está dentro. Cuando no te sientes suficiente, puedes poner 1, 2, 3, 4 negocios en toda tu vida y ninguno va a resultar. Y aunque tú creas que esta vez sí, este es el lugar, ahora lo voy a lograr, si dentro de ti sientes que no eres suficiente, ese negocio nuevamente no va a resultar. ¿Qué técnicas he utilizado yo para trabajar en el hecho de sentirme realmente suficiente para lograr mis metas o las cosas que yo quiero hacer? Que si tú las sientes dentro de ti, es porque ya están ahí. Lo único que necesitas hacer es limpiar tu mente para que puedan florecer. Poco a poco he ido abriéndome a más lugares de mi casa, de mi lugar de trabajo, de mi agenda, de mi celular, en donde escribo la frase soy suficiente. ¿Sabes? Yo comencé a hacer esto y te puedo decir que la afirmación del soy suficiente todos los días, cada vez que voy a tener una reunión de trabajo y me viene el miedo de que quizá lo que yo hago no es suficiente para esa persona, que quizás es muy caro, que quizás es muy barato, que tal vez no cumplo con los requisitos para que trabajen conmigo. Cada vez que vienen esas sensaciones que al final me hacen llegar a la reunión con miedo, ¿cierto? Y a través de esa energía voy generando mis negocios. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Pero el hecho de repetir este mantra cada vez que voy a hacer un curso, cada vez que va a pasar algo que me pone muy ansiosa, soy suficiente, me trae mucha paz y tranquilidad y se la puedo transmitir a mi cuerpo. Repetir mantras funciona realmente. ¿Y saben por qué? Porque la intención tiene un poder que no se pueden imaginar. Y podríamos pensar que repetir una frase que a lo mejor no siento desde el alma, desde el estómago, no está siendo totalmente honesto. Pero los seres humanos somos tremendamente sugestionables.
muy sugestionables. Y si todos los días nos repetimos la misma frase, vamos a terminar creyendo que realmente somos suficientes. Más que creyendo, entendiendo que somos suficientes. Yo tengo pegado en mi pared distintos papelitos que dicen soy suficiente, algunos más pequeños sobre mi computador, otros en mi agenda. Cada vez que armo mi agenda, dejo pegado un post-it que diga soy suficiente. Al principio me daba mucha vergüenza que mi familia viera estos mantras, así que solamente lo hacían, por ejemplo, en mi alarma de mi celular, o cada ciertas horas ponía mi alarma y cuando sonaba decía soy suficiente. Me lo recordaba, me programaba una alarma para recordar que soy suficiente. Ahora ya no me da vergüenza. Ahora lo tengo escrito en varios lugares y la verdad es que ha sido un golpe súper potente de energía. Me ha ayudado muchísimo a dejar de tener miedo y a dejar de pensar que realmente no soy lo suficiente para atender a un cliente y que si me corresponde y que si el universo así lo quiere, ese cliente va a trabajar conmigo y tengo que tener la mejor energía para atenderlo. Segundo bloqueo, intervenir en el proceso de aprendizaje de otro. Y aquí es donde les adelantaba que muchas veces por ser buenas personas, lo que estamos haciendo es bloquearnos a nosotros mismos y bloquear a los demás. Y aquí es súper importante entender que cada uno de nosotros y cada una de nosotras vino a este mundo a completar un aprendizaje. Y ese aprendizaje es lo que nos corresponde vivir en esta experiencia de vida. Y si yo quiero intervenir en el proceso del otro, el universo me va a bloquear. Si, por ejemplo, tú tienes un hermano o una hermana que está pasando por un momento complicado económico y tú tienes dinero suficiente y le prestas dinero para que solucione sus problemas, el universo va a bloquear tu abundancia económica, a ti y a tu familiar. ¿Y sabes por qué? Porque si esa persona está viviendo un apuro económico, es perfecto y necesario para él o ella. Porque tiene que aprender algo de eso. Tiene que aprender a gestionar mejor sus negocios, a gestionar mejor su dinero. Tiene que aprender a encontrar estrategias que le permitan vivir como quiere vivir. Pero si yo estoy solucionándole los problemas constantemente, el universo va a decir, a ver, momento. Yo necesito que este ser humano aprenda justamente sobre lo que le está pasando y tú quieres intervenir en ese proceso de aprendizaje. Te vamos a bloquear los recursos para que no le puedas prestar más, y porque en lugar de invertirlo en tu propio negocio, lo estás prestando, o sea, le estás diciendo al universo, mi negocio no necesita dinero, no necesita recursos, y tú prestas ese dinero y te bloqueas. Y bloqueas de paso a esa otra persona porque no le estás permitiendo solucionar sus problemas. Y va a tener ese mismo bloqueo económico hasta que aprenda desde adentro. No necesita más dinero, no necesita que lo financien. De hecho, el dinero o la falta de dinero es la consecuencia de su limitante, de su propio bloqueo. Por lo tanto, si no queremos, ¿cierto?, bloquear nuestra abundancia, tenemos que dejar que el resto de las personas vivan sus procesos como les corresponde. Desde ahí entender también que si yo tengo un socio o una socia, es bastante importante compartir una energía vibracional de un mismo rango. Porque si tu socio o socia vive en la carencia, te va a arrastrar a ti también. Bueno, y esto corre para todo, ¿sí? Para todo. Corre para tus clientes, corre para tus hijos. Si tus hijos están pasando por una situación y tú, por ejemplo, vas y los defiendes y les solucionas los problemas, tú estás interfiriendo en su proceso de aprendizaje. Y aunque nos duela, porque no queremos ver a nuestros hijos sufriendo, hay que dejarlos aprender. Hay que estar ahí para apoyar, pero dejarlos aprender y entender el mundo por sí mismos. Tenemos que ser un guía, ¿bien? Lo mismo corre para ti. Si estás viviendo una situación en este momento,
tienes que buscar solucionarlo tú mismo, tú misma. Si alguien más intenta solucionarlo por ti, van a haber 2 bloqueados en ese momento. Bueno, y el tercer bloqueo que no te deja generar abundancia, y repito, la abundancia no solamente de dinero, ¿cierto? Sino que abundancia de clientes, de amor, de felicidad, de cariño, de todo lo que pueda existir en tu vida. Y bueno, entre paréntesis, cuando digo abundancia de felicidad, no se imaginen a alguien feliz desde que se levanta hasta que se acuesta. Muchas veces un problema muy grande de lo que nosotros esperamos de la vida y de todas nuestras frustraciones es que creemos que la felicidad es una euforia, que cuando lleguemos hasta ahí vamos a estar siempre así. Y la vida no es eso. La vida tiene altos y bajos y todos son perfectos y necesarios, ¿sí? La felicidad es la falta de problemas, de frustración y de ansiedad. Si yo me siento así, siento que mi vida está bien, aunque no esté eufórica, aunque de pronto igual me sienta cansada y me sienta un poco desmotivada, de todos modos soy una persona feliz. Y el tercer bloqueo sería el miedo. Y el miedo es uno de los bloqueos que está presente cuando tengo el síndrome del impostor, cuando no me siento suficiente, cuando quiero intervenir en el proceso de aprendizaje del otro. Siempre el miedo está presente, porque no quiero que la otra persona sufra, porque yo no me quiero sentir mal. No tengo miedo de lo que pueda pasar con esa persona por cómo yo me siento. Siempre es personal, siempre todo viene primero desde ti y después hacia los demás. Primero, si hay algo que no te gusta o que no quieres, es porque tú no lo quieres hacer, no es por los demás. Bueno, el miedo es la vibración más bajita, ¿cierto? La energía más bajita que nosotros podemos estarle enviando al universo. Entonces, cuando estamos viviendo desde el miedo, es normal que nos pasen muchas cosas que consideramos malas, entre comillas malas, porque sabemos que las situaciones no son buenas ni malas, depende de la interpretación que cada uno le dé. El miedo atrae cosas que vibran también bajito, ¿sí? Y a través del miedo es que nosotros, por ejemplo, repetimos patrones de la niñez que vimos en nuestras familias y que nuestra familia vio en su familia y así. Pero el miedo viene desde no entender cómo funciona el universo. Y esto no me lo creas a mí, y lo vas a escuchar si escuchas otros autores hablar sobre las leyes universales y la abundancia. También vas a escuchar que te dicen esto. No me lo creas a mí. Yo no quiero que tengas una creencia más. Yo quiero que tú verifiques esta información y que la puedas usar cuantas veces necesites en tu vida para traer abundancia. Y que compruebes por ti mismo o por ti misma si te funciona o no te funciona. Entonces, cuando yo comencé a entender las leyes universales, también empecé a soltar el miedo, porque me sentí resguardada por el universo. Y sabía que si cerraba los ojos, me tiraba de espalda al universo, me iba a recibir, no me iba a dejar morir. Y fueron muchas ocasiones. Ahora, eso no quiere decir que el miedo no volvía. Y esto lo digo porque quiero también bajar la expectativa. El miedo es una emoción, una sensación que va muy dentro de nosotros y que nos ha acompañado por toda nuestra vida. Y no es llegar y eliminarla de un día para otro. Es un proceso que puede tomar muchos años y que no es lineal. Entonces tengo que entender que en la medida en que voy entendiendo cómo funciona el universo, van pasando varias cosas. Primero, voy confiando mucho más en mí, porque ya sé leer el universo, ya sé cuándo me corresponde algo y cuándo no. Por lo tanto, ya no siento que voy caminando a ciegas. Siento que tengo una guía, que tengo un punto de referencia que me dice esto sí, esto no. Y voy perdiendo el miedo. Pero es un proceso y cuesta. Y también pasa en los negocios. Yo lo veo a diario con mis clientas, potenciales clientas, alumnas, alumnos. Tienen miedo. Tienen miedo a invertir, por ejemplo, a pagar publicidad para sus negocios. Tienen miedo. Tienen miedo a grabarse ellos mismos, por ejemplo, porque no confían en ellos. Tienen miedo
Tienen miedo de lo que va a decir la gente, de qué van a pensar sobre ellos. Muchas de las clientas que participan en mis programas de mentoría tienen mucho miedo de lanzar su marca personal, tienen mucho miedo de grabar sus videos, tienen mucho miedo de accionar. Hacemos todo un programa de trabajo y ellas, todo el proceso, tienen mucho miedo. El miedo no nos permite avanzar, porque cuando tengo miedo voy a dar 2 pasitos adelante y 3 hacia atrás, porque no confío en lo que estoy haciendo. Entonces, para aprender a soltar el miedo, yo aprendí una lección tremendamente importante y que me ayudó a entender que según la ley de vibración, la ley universal de vibración, las emociones ocurren en una misma escala. Como es arriba, es abajo. Es otra ley universal, pero todas se conectan en algún punto. Y cuando yo vibro en el miedo, es una sensación, de hecho, que no tiene un límite exacto. Pasar del miedo a la confianza, ¿cierto? Están en la misma línea. Miedo y confianza, es como si fueran antagónicos. Entonces, ocupan la misma línea vibracional, solo que uno está alto y el otro está bajo. Entonces, dentro de esa misma línea vibracional, ¿cómo puedo yo pasar de un extremo al otro, cambiando mi vibración a través del pensamiento? ¿Y cómo paso del pensamiento del miedo al pensamiento de la confianza y la seguridad? Teniendo un archivo de recuerdos que me permitan llevar mis pensamientos hasta el punto más alto de vibración. Y así paso del miedo a la satisfacción solamente manejando el foco de mis pensamientos. Si tengo miedo es porque mis pensamientos están yendo a un lugar que no me hace sentir confiada. Tomo mi archivo de recuerdos positivos y llevo mis pensamientos hacia allá. E inmediatamente mi energía comienza a subir. Y como todo, esto es un hábito. Tal como los mantras, tal como hacer ejercicio, pensar y tener un pensamiento positivo es un hábito. Pero para mí fue mucho más fácil utilizar esta estrategia, ¿cierto? De tener un set de recuerdos que me permita cambiar la vibración del miedo, porque todavía siento miedo, por supuesto. Entonces, para poder tomar decisiones correctas, no podemos trabajar desde el miedo, porque el miedo nos bloquea. El miedo atrae escasez. Bueno, estos serían los 3 bloqueos de los que quería hablarles hoy. Claramente los tenemos que ir trabajando, ir utilizando todas las herramientas que a cada uno le resuene. Yo les cuento las que me han resonado a mí. He dedicado muchísimas horas a estudiar cómo hacer para cambiar mi vibración, cómo hacer para enviar señales positivas al universo y así poder tomar esa abundancia que ya está ahí para mí, que ya está creada desde adentro, pero que tengo que aprender a materializar. Bueno, en el siguiente episodio les voy a hablar sobre un 4º bloqueo, pero quise darle un episodio completo porque tengo muchas cosas que contarles de esto. Vamos a hablar en profundidad sobre la mentalidad de carencia. Nos encontramos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias por llegar hasta acá.